Bueno, hoy estaremos compartiendo sobre la misericordia en el desierto, basado en el libro de Génesis, capítulo 21, del 14 en adelante. Imagínense encontrarse en un desierto sin agua, sin esperanza, con su hijo al borde de la muerte. Y esta es la desgarradora situación de Agar, una mujer cuyo relato nos muestra la profundidad de la desesperación humana y la increíble misericordia divina. En Génesis 21 descubrimos cómo en medio de la más oscura desesperación Dios se revela con una pregunta que cambia todo. Y la pregunta es: ¿qué tienes, Agar? Esta pregunta no solamente refleja la compasión de Dios, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas y la forma en que Dios interviene en nuestros momentos de mayor necesidad. Veamos lo que dice el pasaje de Génesis 21 del 14 en adelante. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. El verso 15: y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. El verso 19: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias por la obra que haces en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu palabra venga a cada uno con gracia y haga esa obra transformadora en cada uno de nosotros. Que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, edificándonos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Y el primer punto que encontramos en el pasaje es la pregunta divina o la pregunta de Dios. En Génesis 21:17, Dios llama a Agar desde el cielo y le pregunta: ¿qué tienes, Agar? Y esta pregunta no es solo una consulta, sino que es una manifestación de la compasión de Dios. Dios, siendo omnisciente, ya conoce la situación de Agar y su sufrimiento, pero su pregunta tiene un propósito más profundo. Al preguntarle: ¿qué tienes?, Dios está invitando a Agar a que exprese su dolor y a que reconozca la situación desesperada en la que está. Y este acto de expresar es crucial para abrirse a esa ayuda que viene de parte de Dios. Dios no solo quiere saber qué está mal, Dios quiere que Agar se dé cuenta de que Él está presente, escuchando y listo para intervenir. Amén. Tiene que estar a par. Dios está presente, escuchando y listo para intervenir. Amén. En esta porción bíblica, esta intervención divina es un recordatorio constante de que Dios está atento a las necesidades de su pueblo. Y vemos esto en diferentes porciones de la Biblia, como cuando Jesús le pregunta al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? En Marcos capítulo 10, verso 51. En ambos casos la pregunta abre la puerta para que los necesitados expresen su fe y su dependencia en Dios, creando un espacio para la acción que viene por parte de Dios. ¿Qué quieres que haga?
¿Alguna vez has escuchado la voz de Dios preguntándole qué quieres que haga? Amén. O usted le pregunta a su hijo a veces, ¿verdad? ¿Qué quieres? Para poder brindar lo que necesita. Imaginémonos a una madre soltera en la vida actual, ha sido despedida de su trabajo y lucha diariamente para proveer a su hijo. La desesperación y la incertidumbre se apoderan de ella, mientras trata de encontrar una solución. Un día recibe una llamada de un amigo que simplemente le pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y esta pregunta, aunque es simple, puede ser un catalizador para que la madre soltera exprese su carga emocional y sus necesidades. La compasión mostrada por el amigo es una representación tangible de la mano de Dios extendiéndose hacia ella. A veces, Dios usa personas en nuestras vidas para hacer preguntas correctas en el momento adecuado. Amén, hermanos. Amén. Esa simple pregunta puede abrirnos la puerta para los recursos de apoyo emocional, de oportunidades que la madre necesita o no había considerado antes. La intervención humana se convierte en un reflejo de la intervención de Dios para nosotros, recordándonos que Dios está presente y activo a través de los actos de compasión de los demás. La pregunta, ¿qué tienes?, nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda que Dios está profundamente interesado en nuestras vidas y sufrimiento. Su compasión no es pasiva, es activa y busca una respuesta de nosotros. Segundo, nos enseña la importancia de expresar nuestras necesidades y dolores. Al expresar nuestras luchas de forma verbal, nos abrimos a la intervención de parte de Dios y a la ayuda de otros, de la iglesia y de otras personas que Dios va a poner a nuestro alrededor. En nuestras propias vidas debemos estar atentos a las oportunidades para ser la voz de compasión de Dios para los demás. Y preguntar sinceramente, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? A veces el cómo estás es como algo de costumbre, ¿verdad? Pero a veces hay personas que le preguntan a usted, ¿cómo estás? Y ese cómo estás usted lo siente de una forma especial, porque hay un interés. Y puede ser un acto poderoso de amor y compasión que refleja el cuidado de parte de Dios para nosotros. Cuando enfrentamos nuestras propias dificultades, debemos recordar que Dios nos invita a expresar nuestras necesidades y a confiar en su provisión. Como Agar podemos encontrar esperanza y ayuda cuando respondemos a la pregunta de Dios con un corazón abierto y sincero. Y veamos esta frase. En la duda más sombría, Dios pregunta con empatía. Y esa es la forma en que nosotros debemos abordar a los demás cuando están pasando por situaciones difíciles. Preguntar con empatía. Generalmente hay personas que son muy religiosas, ¿verdad? Y cuando alguien está pasando por alguna dificultad, las preguntas que hacen son más acusadoras que de apoyo. A saber qué hiciste, ¿no? A saber en qué andabas. Entonces, ya ves. Pero tenemos que ser empáticos. Dios se va a encargar de juzgar el pecado. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, nada más. El otro aspecto que encontramos es Agar como proscrita. ¿Qué significa eso? Agar, que fue expulsada, fue excluida, ¿verdad? Agar, la sierva egipcia de Sara, fue expulsada de la casa de Abraham debido a la burla de su hijo Ismael hacia Isaac. Y les voy a leer este pasaje, porque no está ahí, en Génesis capítulo 21, verso del 10 al 14, y dice la palabra del 8 en adelante: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac.
y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba ¿de quién? De su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Como que le estuviera diciendo: obedece a tu mujer, ¿verdad? Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Hay doble promesa para los dos hijos de Abraham en esta porción. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Este pasaje que acabamos de leer, Sara está molesta por la actitud de Ismael y pide a Abraham que expulse a Agar y a Ismael. Hay personas que dicen: a mí me pueden hacer todo, pero con mis hijos no se metan, ¿verdad? Y ahí es donde le sale lindo a la gente, ¿no? Y ahí la Sara se enojó. Y pues podríamos decir que en parte era razonable, ¿verdad? A nadie le gusta que le traten mal a sus hijos o que se burlen de sus hijos. Ahora pues ella misma es la que había invitado a la otra que fuera parte de la familia y que tuviera un hijo con su esposo, ¿verdad? Ese es otro pisto. Y esta situación angustia a Abraham, pero porque pues era su hijo también, ¿va? Y me imagino que tenía cierto aprecio también para Agar, pero sobre todo porque su hijo iba a ser desterrado. Y Dios le dice: escucha a Sara, asegurándole también que él haría una gran nación por medio de Ismael. Y así Agar se encuentra de repente excluida, sola en el desierto, con su hijo, sin hogar ni protección. Este evento ilustra cómo el pecado y la discordia puede llevarnos al aislamiento y a la desesperación. No es que la gente, muchas veces no es que las demás personas lo aíslen, es que la misma situación del pecado hace que las personas se aparten, se aíslen. La burla de Ismael representa el conflicto entre lo carnal y lo espiritual. Y este es un tema recurrente en la Biblia. La expulsión de Agar simboliza cómo las consecuencias del pecado pueden separarnos de la comunidad y de las bendiciones de Dios, llevándonos al desierto de la soledad y de la desolación. En este caso era literal, en muchos casos es espiritual, ¿verdad? Ese desierto al que las personas pasan. Consideremos a alguien que debido a sus malas decisiones o errores se encuentra aislado de su familia y amigos. Imaginémonos a un hombre que debido a su adicción al alcohol ha perdido su trabajo, su familia, su hogar. Sus acciones han causado dolor y sufrimiento, llevándolo a ser rechazado y excluido de los círculos que alguna vez fueron su apoyo. Este hombre se siente proscrito, sin un lugar en el cual pertenecer. La soledad y la desesperación se apoderan de él mientras vaga por las calles, buscando sentido y esperanza en medio de la desolación. Como Agar, su aislamiento es el resultado de las acciones pasadas y el dolor infligido a otros. Pero también representa una oportunidad para un encuentro transformador con la gracia y la misericordia de Dios. Amén. La historia de Agar como proscrita nos recuerda varias verdades importantes. Primero nos muestra las consecuencias del pecado y la discordia en nuestras vidas. Las acciones que van en contra de la voluntad de Dios no solo nos afectan a nosotros, sino que también a aquellos que estén
o que están a nuestro alrededor, llevándonos al aislamiento y a la pérdida de bendiciones. Sin embargo, la historia también marca la esperanza en medio de la desolación. Aunque Agar fue expulsada y se encontró sola en el desierto, Dios no la abandonó. Amén. En su momento de mayor desesperación, Dios intervino, proporcionando un pozo de agua y asegurándole que su hijo también sería el padre de una gran nación. Y este acto de misericordia nos recuerda que sin importar cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a extender su mano y ofrecernos una nueva oportunidad. En nuestras propias vidas debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a otros y buscar vivir en armonía con la voluntad de Dios. Al mismo tiempo debemos recordar que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. Si nos encontramos aislados debido a nuestras decisiones, podemos volvernos a Dios con un corazón arrepentido y encontrar en Él el refugio y una esperanza nueva para nuestras vidas. Estamos llamados a ser instrumentos de la gracia de Dios en la vida de otros. Amén, hermanos. Amén. Tenemos el ministerio de la reconciliación, no de la acusación o del señalamiento. Amén. No tenemos el ministerio de mandar a la gente al infierno, sino de reconciliarlos con Dios. Amén. Cuando vemos a alguien que ha sido excluido, aislado, debemos extender una mano de compasión y apoyo, reflejando el amor de Dios que busca restaurar y sanar. Y al hacerlo participamos en ese ministerio de reconciliación, ayudando a los que están proscritos a encontrar su camino de regreso a la comunidad, a la iglesia y a las bendiciones de Dios. Amén, hermanos. En esta frase que tenemos aquí, en la senda solitaria, Dios no nos deja en la penumbra diaria. Amén. Ya que está la paz, Dios no te deja. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Gloria a Dios. Otro de los puntos que encontramos en este pasaje es la destitución y desesperanza de Agar. Y yo les voy a leer el pasaje acá. Y le faltó el agua del odre, dice el verso 15, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Este pasaje está diciéndonos, en otras palabras, que la situación estaba tan mal que Agar pensó que su hijo iba a morirse. Así que lo puso debajo de un árbol y se fue un poco más retirado para no ver cuando se muriera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. No sé qué habrá dicho. Pues puede ser que diga, ¿verdad? Y estaba llorando. Y ahí en esa porción encontramos a Agar en una situación de total desesperación. Después de ser expulsada de la casa de Abraham, vaga por el desierto con su hijo Ismael. El agua en su odre se agota rápidamente y la realidad de su situación se hace evidente. O sea, no tenían agua ni comida y estaban en el desierto, sin provisiones, sin esperanza de rescate. ¿Quién iba a ir a rescatarlos ahí? Así que Agar, incapaz de ver morir a su hijo, lo deja debajo de un arbusto, se aleja lo suficiente para no presenciar su sufrimiento. Y este pasaje nos muestra la profundidad de la desesperación a la que un ser humano puede llegar. Agar, una madre que ama profundamente a su hijo. ¿Cuántas aman a sus hijos? Amén. Y se enfrenta a la dolorosa realidad de su impotencia. ¿Cuántos se han sentido impotentes alguna vez? No puede salvar a Ismael con sus propios recursos. Y se encuentra en un punto de quiebre emocional y físico. Está agotada físicamente y emocionalmente también. La visión de la muerte es todo lo que ella puede observar
y su desesperanza es palpable. Ahora imaginémonos a alguien en nuestra vida actual que ha perdido todo, su trabajo, su hogar, y se encuentra sin recursos. Y esta persona, habiendo caído en una espiral de deudas y dificultades, siente que todas las puertas se han cerrado. La desesperanza puede ser abrumadora, similar a estar en un desierto, sin agua ni refugio. Tomemos el ejemplo de una persona que debido a la recesión económica ha sido despedida de su trabajo. ¿Cuántas personas han sido despedidas actualmente en los últimos 2 meses de sus empleos, ya sea público o privado? Son un montón de personas solo en nuestro país. Pero con el tiempo los ahorros se agotan, el desempleo persiste, finalmente pierde su hogar y se encuentra viviendo en refugios temporales. Yo conocí a un hermano que vivía cerca de un basurero y lo que tenía, había conseguido unos plásticos con los cuales había hecho su champita y ahí vivía con su familia, imagínense, su esposa y sus hijos. Pero lo que tenía este muchacho es que no había perdido su fe y su esperanza. Amén. Pues es una situación bastante difícil. La constante lucha por encontrar trabajo, la falta de recursos básicos como la comida, el agua, lo llevan a una profunda desesperación. La sensación de no tener salida se convierte en una sombra constante, similar a la agonía que sintió Agar en el desierto. La historia de Agar en su momento de destitución y desesperanza nos enseña varias lecciones valiosas. Primero, muestra cómo las circunstancias adversas pueden llevarnos a un punto de quiebre, donde la desesperanza parece ser la única realidad. Sin embargo, en estos momentos de máxima necesidad, también nos revela la oportunidad para una intervención por parte de Dios. Amén. Cuando nos encontramos en situaciones similares a las de Agar, debemos recordar que la desesperanza no es el final del camino. En nuestra mayor debilidad, cuando nuestros propios recursos se han agotado, estamos en la posición perfecta para experimentar la provisión y el consuelo de Dios. Dios se especializa en intervenir en momentos más oscuros, transformando la desesperanza en esperanza. La historia de Agar nos desafía a ser sensibles a las necesidades de los demás. Debemos estar atentos a aquellos que, como Agar, están en ese desierto de la desesperación, sin recursos, sin esperanza. Nuestras acciones de compasión y apoyo pueden ser la mano extendida de Dios hacia ellos. Ofrecer ayuda tangible, ya sea a través del apoyo financiero, emocional o simplemente escuchando, puede marcar la diferencia en la vida de alguien que se siente abandonado y sin esperanzas. Amén. Mi esposa estuvo a finales del año pasado, si no me equivoco, visitando un lugar de refugio para pastores ya adultos, ¿verdad? Mayores. Y que ni las iglesias ni la familia velaron por ellos. Llegaron a una edad en la cual ya no podían seguir desempeñándose y pues ahí los dejaron tirados, ¿verdad? Alguien abrió una casa para que ellos estuvieran ahí y ahí están. Y lo duro del asunto es que ni los miembros de sus iglesias ni sus familiares los llegan a ver. Es difícil, ¿verdad? Pero entonces ella con otros compañeros fueron 2 que 3 veces a estar con ellos, a llevarles cosas, a invitarlos a que comieran. Los llevaron a otro lugar a comer, ¿verdad?
Y eso les crea un momento en el cual Dios les está diciendo, aún hay esperanza. Amén. En la Biblia encontramos a Elías y la viuda de Sarepta, en primer libro de Reyes capítulo 17, versos 10 al 16. En medio de una gran sequía, la viuda se encuentra al borde de la desesperación preparando su última comida. Y la intervención de Dios a través de Elías no solo provee para sus necesidades inmediatas, sino que transforma su situación completamente. Una persona sin hogar que recibe ayuda de organizaciones benéficas a través de programas de reintegración, capacitación laboral y apoyo emocional puede encontrar una nueva oportunidad para reconstruir su vida. La intervención de estas organizaciones puede ser vista como una manifestación de la provisión y el cuidado de Dios en nuestros tiempos. La destitución y desesperanza de Agar nos recuerda que aunque podemos enfrentar momentos de extrema dificultad y sentir que no hay salida, Dios siempre está presente y dispuesto a intervenir. En nuestras propias vidas debemos buscar a Dios en nuestros momentos de mayor necesidad, confiando en su provisión y en su compasión. Al mismo tiempo estamos llamados a ser agentes de su amor y de su gracia, extendiendo una mano de ayuda a aquellos que están en su propio desierto de desesperación. Y al hacerlo, reflejamos el corazón de Dios y participamos en su obra redentora en el mundo. Y veamos esta frase: en la desesperanza y la desolación, Dios provee con compasión. Amén. El otro aspecto que encontramos en este pasaje es la palabra divina de consuelo. Dios siempre tiene una palabra de consuelo para nuestras vidas. Y dice en Génesis 21:17, el ángel de Dios le dijo a Agar: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Esta afirmación es de gran significado. En medio de la angustia y la desesperación, Agar escucha la voz de Dios que le asegura que sus clamores y los de su hijo no han sido ignorados. Y este mensaje de no temas es una constante en la Biblia, una promesa de presencia, de la presencia y la intervención de Dios en momentos de crisis. Dios le dijo a Josué también: no temas, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y Dios le asegura a Agar que ha escuchado el llanto de su hijo. Y en ese momento de desesperación le ofrece una solución. La intervención de Dios no solo calma el temor de Agar, sino que también provee una solución tangible, una fuente de agua. Y este acto no solo salva sus vidas, sino que también reafirma la promesa de Dios de cuidar de ellos y de hacer de Ismael una gran nación. Amén. La palabra de consuelo de Dios se manifiesta en acción, transformando la situación de desesperación en una de esperanza y de provisión. Imaginémonos a una persona que está al borde del suicidio. En su mente todo parece perdido y la desesperación ha tomado el control. Sin embargo, en el momento más oscuro, recibe una llamada inesperada de un amigo que simplemente quiere saber cómo está. Y esa llamada, cargada de preocupación genuina, puede ser su salvavidas. El amigo le ofrece palabras de aliento, recordándole que no está solo, que hay personas que se preocupan por él o por ella, y que hay esperanza más allá de la oscuridad en la cual está inmerso en ese momento. Y este acto de intervención humana puede ser visto como una extensión de esa gracia, de esa misericordia de Dios. Dios puede usar a las personas que están a nuestro alrededor para transmitir su mensaje de consuelo y esperanza. Esa llamada del amigo, aunque aparentemente simple, puede ser y puede ayudar a que la persona en esa crisis pueda buscar ayuda, encuentre nuevos recursos, redescubra un propósito en su vida para la cual seguir luchando.
Así como Dios envió al ángel para consolar a Agar, Él puede enviar amigos, familiares o extraños para ser portadores de su mensaje de esperanza en nuestros momentos de necesidad. Amén. El otro día estábamos en cierto lugar y de repente un hombre comenzó a quebrantarse y comenzó a llorar. Entonces mi esposa se le acercó y le dijo: ¿me permite orar por usted? Y oró por él, ¿verdad? Y de alguna forma recibió consuelo. Y aunque era una persona extraña, pero a veces Dios nos va a mover a que podamos dar una palabra de aliento, orar por las personas, o hacer algo para que ellos puedan recibir esa esperanza de Dios. Y la historia de la palabra de consuelo para Agar nos enseña que Dios está atento a nuestras necesidades. Ya que está a la par, Dios está atento a tus necesidades. Y qué bueno que Él está listo para intervenir en nuestros momentos más oscuros, hermanos. Dios recuerda que cuando enfrentamos situaciones de extrema angustia y desesperación, no estamos solos. Dios escucha nuestro clamor y responde con su presencia, con su consuelo y con soluciones prácticas para nuestra situación. En nuestra vida diaria debemos estar atentos a las palabras de consuelo y de esperanza de Dios, que nos ofrece a través de diferentes fuentes. Puede ser a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, mediante el apoyo y las palabras de aquellos que nos rodean, y debemos estar abiertos a reconocer y aceptar estas intervenciones de Dios, permitiendo que transformen nuestras expectativas, nuestras perspectivas y nuestra situación. Incluso a través de un canto Dios puede traer consuelo. Recuerdo que estaba en el hospital en una de las intervenciones quirúrgicas que he pasado, y estábamos ahí en un hospital privado porque no me habían logrado solucionar mi problema en el seguro, como siempre, pero tuve que ir a parar ahí y claro, estaba postquirúrgico, todavía tratando de recuperarme, pero había que pagar la cuenta. Y pues de repente salió un canto que tal vez no es una gran alabanza, pero a través de ese canto Dios trajo consuelo y esperanza. Y no solo a mí, sino que a mi esposa que estaba ahí. Pudimos experimentar ese consuelo divino y esa esperanza de parte de Dios, ¿verdad? A través de algo sencillo, Dios lo ocupa para poder bendecirlos. Estamos llamados a ser portadores de la palabra de consuelo para los demás. Y así como Dios utilizó este ángel, podemos ser la voz de esperanza y aliento para aquellos que están en necesidad. Debemos estar dispuestos a escuchar, a ofrecer palabras de consuelo, a actuar con compasión. Nuestros pequeños actos de bondad y nuestras palabras de apoyo pueden tener un impacto significativo en la vida de alguien, recordándoles que no están solos y que Dios está presente y activo en su situación. Jesús consuela a sus discípulos. Jesús les dice en Juan capítulo 14:1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En momentos de incertidumbre y miedo, Jesús se ofrece consuelo y esperanza a sus seguidores, asegurándoles que siempre estará con ellos. ¿Cuántos son seguidores del Señor? Una persona que ha perdido un ser querido puede encontrar consuelo en la iglesia, en la comunidad de fe, a través de las palabras, a través del servicio fúnebre, a través del apoyo de amigos y familiares, de la oración. Puede experimentar la presencia consoladora de Dios
en medio de su dolor. Y he visto muchos casos, ¿verdad?, en la cual, claro, humanamente hay esa sensación de pérdida física de nuestros seres queridos y las personas están pasando por ese tiempo de duelo. Sin embargo, usted puede ver que hay fortaleza en sus vidas, que en medio de esa situación de tristeza está el gozo de Dios y está la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Dios está ahí obrando. La palabra de consuelo de Dios, Dios está dispuesto siempre a intervenir en nuestras vidas, con amor, con compasión. En los momentos en que estamos enfrentando mayores necesidades, esa voz de consuelo y esperanza puede llegar a nuestras vidas. Y debemos estar atentos, receptivos a su intervención, permitiendo que su consuelo transforme nuestra desesperanza en esperanza. Debemos ser instrumentos para otros, llevando palabras de aliento, actos de compasión a aquellos que están enfrentando momentos difíciles, reflejando el amor de Dios y ese compromiso constante para los demás. Esta frase dice lo siguiente: en el clamor de nuestra alma, Dios responde con calma. Amén. El otro aspecto que encontramos en el pasaje es la provisión de Dios. Ahí en Génesis 21:19, después de escuchar la voz del ángel de Dios, Agar experimenta una revelación que cambia su destino. Dios le abre los ojos y ella ve una fuente de agua cercana. Esta provisión divina estaba siempre ahí, pero en su desesperación, Agar no podía verlo. Las bendiciones están de parte de Dios para nosotros, pero debido a que estamos concentrados en el problema, en la situación adversa, en la desesperación, en la duda, en el quebranto, no vemos la gracia de Dios manifestándose. Pero Dios abre nuestros ojos para que podamos ver su bendición. Amén. Esta intervención de Dios no solamente salva la vida de Agar e Ismael, sino que también simboliza la constante provisión de Dios para nuestras vidas, incluso cuando no somos conscientes de ello. Amén. Es como cuando usted anda buscando algo y no lo encuentra. ¿Le ha pasado? Y entonces, y después dice, ve, ya me va a hablar, porque ahí estaba, y no lo ve. La fuente de agua representa la respuesta de Dios a una necesidad urgente y crítica. En un desierto donde la vida depende del acceso al agua, esta provisión es una señal clara de que Dios no solo escucha nuestros clamores, sino que también provee de manera tangible. Y este milagro enseña que en nuestros momentos de necesidad apremiante, Dios está dispuesto a abrir nuestros ojos a las soluciones y provisiones que Él ha preparado para nosotros. Amén. Dí al que está a la par, deja que Dios abra tus ojos. Mire, consideremos a un hombre que ha caído en la quiebra económica después de perder su empleo y agotar sus ahorros. Se encuentra en una situación desesperada, sin saber cómo seguir adelante. En su desesperación puede estar cegado a las oportunidades que podrían estar enfrente. Sin embargo, un día recibe un consejo de una persona sobre una posible oportunidad de trabajo que, aunque siempre estuvo ahí, no la había considerado antes. Y al investigar esta nueva posibilidad, el hombre descubre que no solamente es viable, sino que se alinea con sus habilidades y experiencia. Esta oportunidad le permite comenzar de nuevo, reconstruir su vida financiera y recuperar su sentido de propósito y esperanza. Y este ejemplo nos muestra cómo, al igual que Agar, nuestras necesidades pueden ser suplidas cuando nuestros ojos son abiertos a las soluciones que Dios ha puesto en nuestro camino. La pandemia causó un desastre a nivel mundial. Fue una crisis para todos.
pero fue un tiempo de oportunidad para muchos. Hay personas que lograron solucionar sus problemas en medio de la pandemia. Hicieron negocios a través de las redes sociales, del internet y de otras cosas. Algunos comenzaron a trabajar desde sus hogares y no tenían trabajos antes. Así que fue un tiempo de crisis, pero fue un tiempo de oportunidades también. Amén. La historia de Agar y la provisión de la fuente de agua nos da varias lecciones. Nos recuerda que la provisión de Dios está siempre presente, aunque no seamos capaces de verlas. Nuestras circunstancias y desesperación pueden cegarnos a las bendiciones de Dios que Dios ya ha preparado para nosotros. Y por eso necesitamos pedir a Dios que abra nuestros ojos y nos permita ver su mano de gracia en nuestras vidas. Y nos llama también a tener confianza en la fidelidad de Dios. En los momentos de necesidad debemos recordar que Dios es nuestro proveedor y que Él tiene el control de todo. Su provisión puede no siempre ser evidente de inmediato, pero su promesa de cuidar de nosotros es constante. Al confiar en Dios y buscar su guía, podemos estar seguros de que Él nos mostrará el camino. Si usted recuerda al pueblo de Israel en el desierto, en Éxodo 16, durante la travesía por el desierto, los israelitas recibieron diariamente maná del cielo, como provisión de parte de Dios. Y aunque estaban en un lugar árido, Dios suplió sus necesidades de manera milagrosa y constante. Una familia que enfrenta dificultades financieras puede recibir ayuda inesperada a través de diferentes fuentes, donaciones, apoyo, oportunidades de trabajo, personas. Pueden llegar de forma que no había anticipado antes, mostrando la provisión de Dios a través de la generosidad de otros. Y vea esta frase conmigo: en la fuente escondida, Dios suple nuestra vida. La provisión de Dios no siempre se manifiesta de manera espectacular. A veces está en las pequeñas oportunidades y bendiciones que pasamos por alto. La clave está en tener fe y estar atentos a las formas en que Dios puede estar trabajando en nuestras vidas. Al orar por discernimiento y mantener una actitud de gratitud, podemos abrir nuestros ojos a la provisión que Dios ya ha puesto a nuestro alcance. La provisión de Dios en la historia de Agar nos enseña que, incluso en nuestros momentos de mayor desesperación, Dios tiene un plan y una provisión preparada para cada uno de nosotros. Debemos aprender a confiar en su fidelidad y pedirle que abra nuestros ojos para ver las oportunidades y bendiciones que ha dispuesto. En nuestra propia vida y en la vida de los demás, podemos ser testigos y agentes de provisión de parte de Dios, recordando que Dios siempre suple nuestras necesidades conforme a su perfecta voluntad. La historia de Agar nos enseña que en nuestros momentos de mayor impotencia y desesperación, Dios está presente. Y Dios siempre está listo para intervenir con su compasión y su provisión para nuestra vida. La pregunta ¿qué tienes, Agar?, nos invita a reconocer nuestras propias luchas y a confiar en que Dios está listo para ayudarnos. Al abrir nuestros corazones y ojos a la presencia de Dios, encontraremos la esperanza y la provisión que necesitamos para recuperar y para superar cualquier desierto que hemos pasado en nuestra vida. Confiemos en su misericordia, en su amor constante, recordando que incluso en estos momentos más oscuros no estamos solos. Dios nos ve, nos escucha y siempre tiene un plan para nuestra salvación. Y podemos repetir esta frase: del desierto al horizonte, Dios nos guía y nos responde. Amén. Dios nos guía y nos responde. Quiero que nos pongamos en pie en esta hora. Padre, venimos delante de tu bendita presencia, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza.
recordando, Señor, tu fidelidad, tu amor, tu bondad para con nuestras vidas, recordando que siempre estás listo para bendecirnos y para suplir todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La pregunta que hiciste a Agar es la misma pregunta que nos haces a nosotros. ¿Qué tienes? ¿Cómo estás? No temas, porque estoy contigo. Toca cada corazón, toca cada vida, Señor. Tú conoces cómo están los corazones en este instante. Tú conoces, Señor, los desiertos, las dificultades, las situaciones, las preocupaciones que cada uno pueda estar enfrentando. Pero en esta hora tú traes una palabra de consuelo y de esperanza. En medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio del desierto, en medio de la desesperación, tú estás diciendo, aún hay esperanza, hay una oportunidad de bendición para tu vida, hay una oportunidad de consuelo para tu vida, hay una oportunidad de fortaleza para tu vida, hay una oportunidad de sanidad para tu vida en esta hora. Hay una oportunidad de provisión de recursos para ti. Solo abre tu corazón en fe y deja que la gracia de Dios fluya para ti. En el nombre de Jesús.